En la línea telefónica ya tenemos a Emilio Gárate. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenas tardes. Hola, Arturo, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Te hemos buscado para tocar un tema pues importante porque estamos en mayo y en mayo debería haber el reparto de utilidades. Primero que nada, dinos qué son las utilidades. Mira, las utilidades es el beneficio o el resultado económico que tienen las empresas cuando sus ventas son superiores a sus gastos, ¿no? Entonces, en ese momento tienen utilidades. Después de deducir todo lo que son ingresos menos gastos, tienen una serie de utilidades que ya son gravables para efectos fiscales, ¿no? Pues los trabajadores se hacen partícipes cuando las empresas pues tienen estas utilidades. ¿A qué tienen derecho los trabajadores? Mira, en términos generales, porque hay algunas excepciones de empresas que en determinado momento no tienen derecho a no pagar utilidades. Pero en términos generales, el derecho que tienen es a que un porcentaje de las utilidades que tienen las empresas sea repartido entre los trabajadores. ¿De qué porcentaje estamos hablando, Emilio? Del 10% que tuvieron de las utilidades que tuvieron reportadas. Estos se hacen acreedores trabajando ¿cuánto, Emilio? Es decir, un trabajador, valga la redundancia, tiene que haber estado en la empresa durante ¿cuánto tiempo? No, por todo el tiempo que ellos hayan estado laborando, ellos tienen derecho a la participación de las utilidades. Si tú trabajaste menos de este periodo, se irá disminuyendo la participación en estas utilidades que tú tienes en forma proporcional a estos meses que trabajaste. Esto es muy importante porque yo he conocido casos que les dicen, tú no tienes derecho a las utilidades porque llevas laborando, por decir algo, 6 meses. Entonces, claro, tendrían que hacerse partícipes de acuerdo, pues ahora sí que al tiempo que llevan allí laborando. Por supuesto que un argumento así es un abuso, ¿no? Sí tienen derecho a tener una participación en las utilidades en función de los meses que estuvieron trabajando. Evidentemente no será lo mismo y tampoco sería justo que cobraran lo mismo que una persona que lleva el año completo, pero sí tienen derecho a un porcentaje de estas utilidades, ¿no? ¿Cómo ellos pueden saber si las empresas generaron utilidades y que no les oculten esta información? En realidad la empresa no tiene el derecho de ocultarlo. Digo, entiendo las malas prácticas que se llevan a cabo, pero el trabajador tiene recursos ante estas malas prácticas, pero yo te diría que lo primero y de forma muy amigable y respetuosa, el trabajador tiene derecho a exigir una copia de la declaración presentada ante Hacienda, ¿no? Y esa es la radiografía más evidente de si la sociedad tuvo o no utilidades. Si efectivamente no tuvo utilidades, bueno, pues no hay utilidades que repartir, pero deja de pensar que una empresa inmensa tenga utilidades por 10 pesos, bueno, pues aunque sea una cantidad irrisoria, es obligación de la empresa repartirla y es obligación de la empresa enseñar y en algunos casos inclusive publicar, inclusive hay prácticas de publicar esta declaración anual para efecto de que cada uno de los trabajadores vea cuáles fueron las utilidades que hubo en la empresa, ¿no? En el supuesto la empresa no le presenta o no le da esta información que nos estabas comentando, ¿qué puede hacer un trabajador? Si no le está presentando evidentemente esta declaración, es porque quiere evitar el pago de las utilidades, ¿no? Entonces el trabajador tiene el derecho de acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, Profeder, para hacer valer sus derechos, ¿no? Asumo que lo primero que pedirás es ver cuál es la declaración y a partir de ahí exigir el pago de utilidades que te corresponde. A ver, si una empresa no tiene utilidades y por lo tanto no está pagando participación de los trabajadores en las utilidades, bueno, pues entonces no tendría por qué ocultarlo, ¿no? Entender, Emilio, que una empresa que genera utilidades, entre mayor sean, evidentemente más ganancias tuvo esta empresa, por lo tanto es una empresa sana.
Por supuesto, es una empresa sana, es una empresa que tiene que tener recursos precisamente para hacer frente a esta obligación. Entendemos y bueno, es un mes que puede resultar oneroso para las empresas, ¿no? Desde el punto de vista que, bueno, hay que seguir pagando todas las cuotas que le correspondan, salarios, etcétera, y además el PTU, estoy de acuerdo. Pero pues la empresa tiene que ser previsora, tiene que hacer las gestiones correspondientes para saber que va a llegar este día y que tiene que hacer frente a esta obligación, especialmente porque, como lo dices, es una empresa sana con recursos, ¿no? Cuando a un trabajador no le respetan sus derechos, ya nos dijiste a dónde puede acudir, pero también se puede asesorar, supongo que con abogados privados, pues. Por supuesto. Una firma como B&B, evidentemente estamos para ayudar a cualquier trabajador. Tienen una serie de derechos y desgraciadamente hay empresas que de forma abusiva o a veces un poco por desconocimiento vulneran los derechos de los trabajadores. Muchas veces lo que nosotros hacemos es primero acercarnos y platicar, porque a veces platicando se solucionan la mayor parte de los problemas y haciendo notar que el trabajador está debidamente asesorado. Y aún así el patrón persiste en vulnerar los derechos del trabajador, pues ejercemos las acciones que haya que ejercer, ¿no?